Buen día, yo soy Marcelo Echevarría, veterinario, especialista en cardiología y anestesiólogo, y durante los próximos minutos voy a comentarles algunas reflexiones sobre el abordaje de las disritmias relacionadas a un procedimiento anestésico. Voy a empezar diciendo que hay mucha información sobre las disritmias o trastornos del ritmo cardíaco en caninos y felinos, y cada tipo de disritmia tiene una serie de opciones terapéuticas, por lo que sería poco práctico abordar este tema desde esa perspectiva. Y sería muy difícil seleccionar qué tópicos desarrollar porque indefectiblemente quedarían muchísimos temas fuera del temario. Además, muchas de las opciones terapéuticas dependen de la ubicación geográfica, ya que solo vamos a poder contar con las drogas que estén disponibles en nuestro medio. Por otro lado, creo que todo encuentro con fines profesionales debe cumplir con el objetivo de que la información que analizamos se convierta en una opción aplicable a la hora de realizar nuestro trabajo, es decir, en el día a día, porque eso es lo que nos permite ofrecer un mejor servicio y cumplir cada vez mejor con nuestro rol dentro de la sociedad. Por ese motivo es que me pareció oportuno desarrollar este tema pensando específicamente en los distintos pasos en los cuales nosotros podemos intervenir frente a las disritmias dentro de un contexto de un procedimiento anestésico y analizar cierta información que considero relevante, casi a modo de títulos, como una orientación basada en la forma en que yo me desempeño, con la ilusión de que a ustedes les sirva de guía para poder implementar toda esa gran nube de conocimientos a la que hacíamos referencia al comienzo de la charla. En ese contexto, la primera situación en la que podemos tomar contacto con nuestro paciente con disritmia es en el prequirúrgico, ya sea porque surge de la evaluación clínica que realiza el médico de cabecera, porque surja de la evaluación cardiológica dentro de los estudios complementarios que le solicitamos a nuestro paciente, o bien porque la descubrimos en la evaluación preanestésica justo antes de nuestro procedimiento. Entonces, ¿qué podemos decir sobre esta etapa? El primer punto, si tenemos que tomar decisiones sobre una disritmia, es sin lugar a dudas identificarla. Y acá voy a hacer un comentario que me parece imprescindible. La forma ideal de analizar una disritmia y su comportamiento es mediante la electrocardiografía Holter ambulatoria, ya que los procesos disrítmicos son por esencia muy dinámicos y cambian minuto a minuto. Pero este es un estudio caro y además insume mucho tiempo para contar con toda la información que aporta el método, con lo cual muchas veces no es aplicable a los tiempos con los que nosotros tenemos que tomar decisiones. Y la gran mayoría de las veces, con adquirir un electrocardiograma de superficie convencional podemos identificar las disritmias, que además es el primer paso que debemos hacer y es mucho más accesible. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Lo que sucede es que no debemos perder de vista que existen ciertas manifestaciones disrítmicas que puedan necesitar de algo más que un electrocardiograma, ya sea porque sospechamos de que el paciente las pueda tener pero no logramos identificarlas, por ejemplo porque el paciente presenta síncopes eventualmente, o bien porque implementamos, por ejemplo, un tratamiento y no observamos una respuesta apropiada. Algo relacionado a esto último es que es importante entender que los registros electrocardiográficos representan un estado en un momento puntual y no es poco común leer una tira que nos muestre que el paciente no tiene nada y a los 10 minutos otro registro muestra arritmias espantosas. Por lo que siempre hay que recordar que el seguimiento del tratamiento solo con electrocardiografía convencional tiene sus limitaciones y puede ser engañoso. Habiendo hecho esta aclaración, entonces repasamos la importancia de identificar las disritmias para poder evaluar qué riesgo implícito tiene y qué opciones de manejo nos da. La identificación de la arritmia, a su vez, debe ser analizada en un contexto clínico, como vamos a ver ahora en unos minutos. Pero para seguir con el desarrollo, vamos a decir que la presencia de complejos prematuros aislados o con una frecuencia relativamente baja, ya sean ventriculares o supraventriculares, probablemente no generen grandes consecuencias hemodinámicas, que en realidad es nuestra principal preocupación. Sin embargo, en la medida que la presentación de estos fenómenos se combinen en la forma de bigeminismo, duplas, tripletes o salvas de taquicardia, la probabilidad de que aumente el riesgo del procedimiento anestésico es mucho mayor. Aún más, la presencia de fibrilación atrial o las llamadas disritmias malignas, que son las que están asociadas con mayor frecuencia a muerte súbita, y acá estamos hablando de taquicardias ventriculares o supraventriculares sostenidas, el paro sinusal,
y los bloqueos atrioventriculares de tercer grado ya son situaciones que deben ser consideradas de alto riesgo por su gran incidencia en la presentación de complicaciones hemodinámicas. Como mencionábamos anteriormente, el contexto clínico es de suma importancia a la hora de darle un significado a una disritmia X, porque no es lo mismo una determinada arritmia si el corazón es sano y fuerte o si es consecuencia de una enfermedad cardíaca que además le suma este fenómeno electrofisiológico un déficit de contractilidad que atente contra el gasto cardíaco por la presencia de regurgitaciones o que estemos en presencia, por ejemplo, de problemas de llenado de las cámaras por efusión pericárdica, un taponamiento, etc. Entonces, para resumir este punto, vamos a decir que podríamos enfrentarnos a arritmias de origen cardíaco y otras que son de origen extracardíaco. En las de origen cardíaco, va a ser necesario contar con medidas que solucionen aquellas complicaciones extra propias de la patología en cuestión, como, por ejemplo, garantizar un apropiado gasto cardíaco y la ausencia de edema pulmonar. Voy a detenerme un segundo en este punto porque es oportuno decir acá que, como se desprende de lo que veníamos hablando, si tenemos una disritmia es muy importante realizar, además de un electrocardiograma, otros estudios como la ecocardiografía, que al analizar la estructura cardíaca nos permite por lo menos diferenciar si el origen de esta arritmia es o no cardiogénico. Y una ecografía pulmonar o placas de tórax que además van a sumar información para nuestra toma de decisiones. Entonces, retomando con el desarrollo, decíamos que también podemos enfrentarnos a disritmias de origen extracardíaco. Ejemplos más comunes de este tipo de arritmia son las que encontramos en el síndrome de dilatación, torsión válvulo-gástrica, en los tumores hepáticos o esplénicos y en una gran cantidad de desórdenes del medio interno, entre los que podemos citar los desórdenes electrolíticos, los cambios en el pH como la acidosis, la hipoxemia, hipercarbia, etc. Muy bien, acá llegamos a un punto donde ya tenemos distintas alternativas para elegir. Por un lado, mejorar la performance cardíaca. Y en el caso de las arritmias de origen extracardíaco, corregir todas las alteraciones del medio interno que estén a nuestro alcance. Ya que en este caso, la manifestación de la arritmia figura como una señal de alerta que no solo nos avisa del riesgo real o potencial de una alteración hemodinámica, sino que nosotros también sabemos que además de esta complicación, este medio interno va a producir otras alteraciones a otros niveles que van a incrementar aún más el riesgo anestésico. Una consideración que me parece muy interesante analizar antes de pasar a otro punto es que cada vez con más frecuencia en nuestra profesión se trabaja de manera multidisciplinaria y por ende es muy importante la comunicación entre las distintas partes involucradas. Este comentario lo hago porque el cardiólogo y el anestesiólogo pueden tener distintas visiones del mismo fenómeno y en esos casos es importante que puedan intercambiar opiniones porque en definitiva quien va a llevar a cabo el procedimiento anestésico es el anestesiólogo y no está bueno que se encuentre con una indicación cerrada de cómo proceder. Y además siempre va a ser más enriquecedor discutir las sugerencias que desde el punto de vista funcional aporte el cardiólogo. En cuanto a la repercusión hemodinámica, en esta etapa hay ciertos indicios que nos pueden orientar acerca del impacto que está generando la disritmia en nuestro paciente. Lo ideal es tener una medición de la presión arterial sistémica, pero hay que considerar que la medición de la presión no invasiva, que es la que podemos utilizar en nuestros pacientes en estado de vigilia, puede no reflejar fielmente la repercusión de la disritmia por no ser una medición continua, y por ende es un valor que debemos interpretar con mucha precaución. Un ítem que es muy importante es la evaluación del estado del sensorio, ya que las disritmias con gran repercusión hemodinámica pueden producir básicamente dos tipos de cuadros. Por un lado podemos observar pacientes con una depresión del sensorio permanente pero leve, algo así como pacientes aletargados, deprimidos o débiles en su estado basal. Y por otro lado, pacientes que se encuentran con un estado de sensorio habitual normal, pero sin embargo manifiestan aleatoriamente estados presincopales o sincopales, pérdida de la estabilidad o distintos grados de la alteración de la motricidad. En el caso de las arritmias de origen cardíaco, una situación que nos puede dar un indicio de que hay una descompensación hemodinámica es la aparición de signos congestivos en pacientes que venían estables en su patología de base. Un ejemplo bastante común es la aparición de ascites en pacientes que desarrollan fibrilación atrial y que unos días antes estaban estables
o bien la aparición de edema pulmonar en pacientes que antes de la disritmia se encontraban en un equilibrio metastable. Entonces, acá nos encontramos nuevamente con otra instancia donde tenemos distintas alternativas de elección. Por un lado, cualquiera sea el indicio que nos permita atribuir una sintomatología a la disritmia encontrada, nos obliga a controlar la arritmia para disminuir el riesgo anestésico y a su vez aquí tendremos varias opciones terapéuticas. Y por otro lado, las disritmias que resulten asintomáticas nos invitarán a evaluar si es necesario implementar o no un tratamiento previo. En el primer caso, el cardiólogo seguramente indicará un tratamiento previo con la droga adecuada para el tipo de arritmia que haya identificado. Ahora, en el segundo caso, tendremos que tener en cuenta si el paciente va a ser beneficiado por un tratamiento prolongado con drogas antidisrítmicas, ya que básicamente lo que hacemos con estas drogas es modificar la acción de determinados canales iónicos o modular el efecto del sistema nervioso autónomo. Y por ende, esto disminuye la posibilidad de que se manifieste algún tipo de arritmia, pero predispone a que se manifiesten otras. Particularmente, hay ciertos pacientes cardiológicos que no requieren un tratamiento antiarrítmico, pero la necesidad de una intervención nos obliga a replantear esta situación terapéutica por la posibilidad de que esta disritmia, que consideramos inofensiva para este paciente, en su vida rutinaria se torne peligrosa debido al procedimiento anestésico. En estos casos, yo personalmente prefiero tratar al paciente con una perspectiva similar a lo que haríamos en una internación, ya que para mí esto tiene ciertas ventajas. Básicamente a lo que me refiero es a citar temprano al paciente, colocarle una vía endovenosa permeable e implementar un tratamiento por bolo o infusión continua, dependiendo de la droga que elijamos, de alguna de las alternativas terapéuticas que tenemos, como podría ser lidocaína, miodalona, esmolol o lo que fuera indicado para el caso en particular. Una de las ventajas de este método es que yo puedo tener una idea de cómo responde el paciente al mismo tratamiento que haría dentro del evento anestésico. Otra de las ventajas es que si el paciente no requiere un tratamiento a largo plazo, una vez que se decide la externación del paciente puede interrumpirse el tratamiento. Otra ventaja tiene que ver con lo que hablábamos al principio de las limitaciones de la evaluación de la respuesta a la terapia por medio de un trazado electrocardiográfico aislado, ya que uno puede inferir erróneamente que el paciente tiene menos eventos arrítmicos por la manifestación que haya presentado en un momento puntual, mientras que en el monitoreo más a largo plazo, durante la preparación, uno suele hacerse una idea más acabada de lo que está sucediendo en tiempo real. Un tema no menor es que la implementación de terapias antiarrítmicas puede retrasar una intervención quirúrgica 1 o más semanas y no siempre disponemos de ese tiempo. Hasta acá mencionamos ciertas consideraciones de lo que sería encontrar la disritmia antes de programar el evento anestésico. Pero hay pacientes que ingresan a cirugía sin antecedentes disrítmicos y comienzan con estos eventos dentro del acto anestésico. Si contamos con los estudios complementarios previos, tenemos la gran ventaja de poder pensar de la misma manera que hicimos con las situaciones anteriores y tratar de discernir si el origen es o no cardiológico. En general, este tipo de arritmias son de origen extracardíaco y como dijimos anteriormente, lo que debemos hacer acá es tratar de identificar la causa y hacer un tratamiento etiológico, es decir, que vamos a tratar de corregir cuadros de hipoxemia, hipercardia, acidosis, hipotermia o grandes desórdenes hidroelectrolíticos como por ejemplo una gran hipercalemia. También sabemos que el dolor es una posible causa de disritmia y por ende tendremos que estar atentos de acuerdo al protocolo y la modalidad analgésica que hayamos elegido si debemos recurrir a algún tipo de rescate en este sentido. Siempre que dispongamos de medición de presión invasiva, en estos pacientes estaría indicado colocar un catéter arterial porque las fluctuaciones que se producen en la presión de medición continua nos van a dar una idea mucho más precisa del impacto hemodinámico que está produciendo el evento arrítmico y de igual modo que como vimos en el prequirúrgico, este va a ser el criterio mayor que indique la necesidad o no de tratamiento específico. Finalmente, de alguna manera, las disritmias que se manifiestan en el periodo postquirúrgico siguen los mismos lineamientos generales de los cuales estuvimos hablando hasta ahora.
Por lo tanto, los invito a considerar estas reflexiones que compartimos en estos minutos y desde ya les agradezco el haber compartido este tiempo conmigo por medio de esta plataforma.